¿Qué es el estructuralismo? El estructuralismo es una disciplina social creada en 1916 por Edward Titchener. Con el paso del tiempo fue creciendo hasta convertirse en un método de análisis cultural y social, el cual tuvo gran impacto en Europa del siglo XX, con grandes aportes en lingüística y sociología por parte de Ferdinand de Saussure y Durkheim. Bien, algunas de las características principales del estructuralismo son la descripción, el análisis y la metodología. Descripción en el sentido de que se utilizan enfoques descriptivos para analizar las relaciones y las jerarquías que se pueden encontrar dentro de una comunidad. Desde el inicio de un análisis estructural se precisan niveles, se demarcan como límites y unidades de modo jerárquico y se especifican nociones empleando una terminología adecuada, depende del tipo de necesidades que se requieran. El estructuralismo se considera una metodología de ciencias humanas, ya que no se puede ser considerada como una corriente, como lo pueden ser la antropología cultural, la lingüística o incluso la historia. Sin embargo, el método como tal, el estructuralismo, posee ramificaciones que pueden ser filosóficas o psicológicas, incluso con el mismo Freud. Hola, mi nombre es Lina y hoy voy a hablar del estructuralismo de parte de Levi Strauss, quien es un antropólogo estructuralista. Él considera que la antropología debe buscar todas las estructuras que hay detrás de los hechos socioculturales y la vida social en sí. Él considera que las estructuras son modelos universales y que además lo que hace la antropología es convertir algo complejo como son las estructuras sociales en algo más simple que no es un modelo. Entonces, en su libro Las estructuras elementales del parentesco, él nombra 4 condiciones para que un modelo se convierta en una estructura. La primera es que debe presentar un sistema, es decir, que si algo se ve afectado en el sistema, se debe ver en el resto del modelo afectado. La segunda es que este grupo de modificaciones y transformaciones son los que la hacen una estructura. Y la tercera es que debido a las propiedades del mismo modelo, se puede predecir cómo reaccionará una parte del modelo al ser modificada. La última es que a partir de ese funcionamiento de la estructura se pueden mostrar los hechos observados en los seres humanos, es decir, todo lo que hacen los seres humanos debe estar propuesto por esta estructura. Bueno, yo les voy a hablar de Ferdinand de Saussure, que fue un lingüista suizo que vivió entre los años de 1857 y 1913. Él es considerado como el padre de la lingüística estructural y pues sus ideas dieron de inicio y posterior desarrollo a la lingüística moderna del siglo XX. Su idea más importante es la del lenguaje como sistema arbitrario de signos. Él lo que nos quiere decir con esta idea es que no hay una relación natural entre un significante, que sería una agrupación de letras o símbolos, y su significado, que es como lo que se nos viene a la mente. Él dice eso, que no hay una relación natural entre el significante y el significado. Sin embargo, hay una objeción que se llama la objeción de la onomatopeya, que lo que nos quiere decir es que sí hay una relación entre el concepto y la imagen acústica, como por ejemplo la onomatopeya del gato, que es miau, que pues su relación estaría dada por el sonido que produce el gato. Pero lo que nos dice Saussure es que no hay una relación porque la elección del significante es arbitraria. Para ejemplificar esto, podríamos, por ejemplo, decir que en español nosotros podemos escribir miau con estas letras, pero en Japón utilizaríamos otros símbolos. Sin embargo, el gato va a ser el mismo sonido, esté en Colombia o esté en Japón. Muy buenas tardes, mi nombre es Paula Ponte. Yo les voy a hablar de Ronald Barthes. Él es parte de la escuela estructuralista y critica los conceptos positivistas de la literatura francesa en los años 50. Eh, Él inicia en la filosofía de la imagen,
donde pues se busca un código o una estructura dentro de una representación de la realidad, de una imagen. Hola, bueno, pues yo le voy a hablar sobre la relación que podemos encontrar entre el minimalismo y la antropología estructural. Pues como lo han dicho mis compañeros, la antropología estructural lo que busca de una u otra manera es filtrar y condensar y simplificar una complejidad en algo mucho más fácil de entender. Por ejemplo, las diferentes culturas de los humanos revelan la existencia que tienen patrones en común. Y esto lo podemos ver en los mitos. Si bien diferentes culturas tienen diferentes mitos fundacionales de la existencia, existen patrones en comunes que se pueden establecer hallando bajo los términos de una lógica general o una lógica universal. Y esto se relaciona con el minimalismo porque el minimalismo también habla sobre reducir a lo esencial, ir filtrando poco a poco todas aquellas cosas que no nos sirven y mirar qué es lo realmente esencial o lo importante. Bueno, como lo podemos ver en la siguiente diapositiva, pues el pensamiento holístico es muy importante en la antropología porque es un método de investigación en la que debe ser integral. Esto quiere decir que se deben evaluar todos los aspectos de la vida humana desde una perspectiva integral, teniendo en cuenta que todo está relacionado con todo y no se puede aislar una dimensión de la otra. Una de las maneras para hacer esto es a través del trabajo de campo que fue pues consolidado por Bronislaw Malinowski, en el que habla que se debe sumergir de manera holística en la cultura de interés, dejando atrás todos los aspectos que uno creía como que eran suyos, dejando atrás las preconcepciones de que esto era bueno o malo. Entonces también se hace un ejercicio de filtramiento a través del alejamiento de un etnocentrismo radical. Esto quiere decir que se debe alejar esa idea de que la cultura de uno es mejor que la de otro y por ende no da cabida a diferentes opiniones. Y esto lo podemos ver en el minimalismo porque también tenemos que dejar las preconcepciones de que, por ejemplo, mayor bienes materiales, mayor felicidad vamos a tener, y tenemos que estar abiertos a mirar otros puntos de vista y mirar cómo otras personas viven y habitan su espacio. Bueno, esto lo podemos también, el pensamiento holístico en el minimalismo, porque sabemos que es un minimalismo que no solo habla de lo material, que no solo se limita a los bienes materiales, a tener menos materiales, sino que también pues es importante tener en cuenta que debe ser también un minimalismo mental. En el caso de la antropología, como les dije, ir filtrando poco a poco todos aquellos pensamientos a través del método del trabajo de campo, o también pues el minimalismo mental en cuanto a ir, de nada sirve que uno por ejemplo tenga un espacio minimalista, sin embargo su mente sea un completo caos. Muchas gracias. Los fundamentos del estructuralismo datan de la filosofía griega con Aristóteles. Saussure indica que la estructura no existe sino el sistema y que la estructura y métodos son inherentes al estructuralismo. Así le da relevancia al sistema por medio de la lingüística. Y aunque habla de método estructural, no fue quien inició dicha charla, ya que en Rusia ya se hablaba de esto en las estructuras que se encontraban en las ciencias sociales. El estructuralismo se consolida en 1949 con las estructuras elementales del parentesco para el análisis de la realidad de dicho momento y cualquier realidad en las diferentes ciencias. Así, los autores principales de este movimiento son Jacobson, que habla sobre el esquema de toda comunicación y sus 6 elementos constitutivos, y a su vez regala las funciones de los mismos en 1963 de Althusser, que es el máximo representante del movimiento, y se va por la tendencia de la relectura de los textos fundamentales del marxismo en 1970. Tenemos a Piaget, que hace aportes desde su intención de construir una teoría sobre la epistemología genética en 1970, y Foucault, que introduce el término dispositivo, que hace referencia a la idea de organización y de red. Actualmente las empresas buscan al hombre organizacional, que se refiere a un hombre que es flexible, escucha y es tolerante frente a los problemas con los compañeros y las situaciones